¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? ¿Lo de tener los pies fríos es cosa de chicos o de chicas? Pues no sé. ¿Tú duermes con calcetines? Si nos lo quieres contar. No te lo voy a contar. Pero, no, siempre me parece un poco incómodo, la verdad. No. ¿Dormir con calcetines? Sí, no me gusta. No, pero a veces en invierno lo que sí que hago es que llevo 2 calcetines. Si voy a pasar mucho tiempo en la calle... ¿Y cómo te puedes abrochar los zapatos? Sí, hombre, sí. Tampoco si, por ejemplo, si voy al fútbol, por ejemplo, pues si no se pasa mucho frío. Ah, bueno, hay calcetines térmicos. Sí. Y hay todo térmico. Todo. Sí, camisetas térmicas, guantes térmicos. Sí, a mí no me gustan mucho, porque es como se te pega mucho y eso, pero Incluso hay otros que tienen una batería y te calientan las manos. Ah, de esos no tengo. Y en Japón hay unos parches que te los pegas al cuerpo y también te calientan. Tampoco lo sabía. Y compré en el último viaje un chaleco con ventiladores. Es que tú tienes muchas cosas raras. Un día tenemos que ir a tu casa a hacer no habrá, pero para tontas... En vez de reportajes de la biblioteca tenemos que ir las cosas raras que tiene Richard que nadie más tiene. Bueno, las chicas oyentes de Economía para quedarte sin amigos que nos escriban. A ver si tienen los pies fríos. Ah, vale. Y los parches esos que te calientan. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. Si somos implacables con las predicciones económicas y políticas, no podíamos ser menos con las predicciones climatológicas. No te creas nada. Punto. El medio ambiente y la climatología hace años que cayeron bajo las garras de la izquierda. Las montañas, los ríos, el aire, el sol, las nevadas los han convencido de que están afiliados a un bando de la batalla. Los políticos del pueblo han encontrado en lo verde, oh sí, la forma de salvarnos. Del adoctrinamiento, oh sí, el bien superior a la propia vida humana, oh sí. Hijos de la ilustración emocional. Y todas estas hogueras producen un calentamiento global de las mentes y los ánimos de los más escépticos. Hoy hablamos con un cazador de frío de récord. Su grupo consiguió este hito pagando de su bolsillo sensores y sin tener que ser coordinados por ningún ministerio. La ciencia se entiende mejor con el frío de los datos, sin apego a los resultados ni a las subvenciones. Hoy nos acompaña un físico de fluidos. Mira, con lo que se llevan ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? Los Nikis. Ahora ya sí que nos echas. Nos van a cerrar. Has puesto la canción de la fachosfera desde los años 80 hasta ahora. Tú ya has dicho, a mí ya me da igual todo. Es que somos políticamente incorrectos. Bien, me parece bien. Y no tenemos filtros. No está prohibida esta canción. Yo pensaba que en el año franco que estamos estaría prohibida. Yo no sé si en la cadena SER la ponen o no. Temo que no. Intuyo que no la ponen en la cadena SER esta canción. Hace poco he descubierto un documental que se titula De un tiempo libre a esta parte. Buenísimo el título, en el que recogen algunas declaraciones de los Nikis, que es el grupo de la movida que trajo a la movida los Ramones. De hecho, les llamaban los Ramones de Algete, no sé si lo sabes. No tengo claro. Es que los Ramones creo que nunca he escuchado una canción de los Ramones. Sí, he visto a mucha gente como con camisetas de los Ramones, con estética de los Ramones, pero yo creo que una canción no la he escuchado en mi vida. Pues yo creo que los Ramones han sonado en Economía para quedarte sin amigos. Sí, Luego miraré claro. En mi documento de histórico. No lo tengo claro. Bien, me encantan los Nikis por muchas razones. Primero es porque se quitan toda importancia. Hacen unas letras divertidísimas, forman parte de esa improvisación con control de daños, son positivos, son punkis en el escenario, salen a pasárselo bien. Pero que siguen estando en activo. Sí, ahora se llaman los Nikis de la Pradera. Esto tampoco me lo esperaba. Porque hay 3 miembros que siguen en activo y ya hacen country. Bueno, sí, pero ya más tranquilos, ¿no? Yo te iba a decir, estarán ya sentados en una silla y eso, que no les veo yo para mucho movimiento, pero bien. Y me han hecho mucha gracia. Hay una entrevista que está en internet que dice, hay grupos de ahora que no aguanto más de 10 segundos, dice el bajista, tipo Vetusta Morla. Bueno, pues nada, un saludo también a los de Vetusta Morla. En fin, pues nada, hoy vamos con los Nikis y con un tema también muy incorrecto. Hacía mucho que no hablábamos del tiempo.
Sí, no, pero hoy vamos a hablar de las dos cosas. ¿Por qué a la gente le gusta hablar tanto del tiempo? Yo no lo puedo entender. Meteorología, vamos a hablar un poco, que es de lo que hablamos en el ascensor con el vecino cuando nos cruzamos. Y luego del clima, que es más un poco ya medio largo plazo, de qué está pasando. Estos veranos de ahora no son como los de antes. Pues vamos a hablar de las dos cosas para que tengas conversación con los padres del colegio cuando vas a ver la función del niño, claro. Con el vecino en el ascensor o yo qué sé, si vas al médico en la sala de espera, pues el programa de hoy te va a servir para todo tipo de conversaciones. Pues seguro que toda esa gente sabe, porque se queda a ver el informativo hasta el final, lo del viento. El viento sur, el viento norte. Digo, pues, pero la gente que es pescadora. Puede ser. O sea, pero lo que puede ser que esa gente no sepa y sí que le va a dar tema de conversación es lo que nos va a contar nuestro invitado de hoy sobre el clima, pero casi vamos a empezar por lo que realmente casi le hace famoso. Sí. ¿Qué le hace famoso? ¿Que lleva calcetines para dormir? Ahora nos lo contará. Puede ser porque él tiene el récord de medición, el grupo en el que él está, el récord de medición de la temperatura más baja nunca registrada en la península ibérica. ¿Hay buscadores de frío? Hay buscadores de frío. ¿Te acuerdas las películas aquellas de los 90 que buscaban tornados? Sí. Twister o algo así se llamaba una de ellas, que iban buscando tornados. Pues en España tenemos gente que se dedica a buscar frío, los sitios más fríos de España. Y nuestro invitado de hoy es uno de los que ha encontrado el sitio más frío de España. Pues venga, preséntale. Pues aquí tenemos a Miguel Iglesias, de Langreo, que es climatólogo, bueno, ahora le pediré, porque es doctor, ¿no? En ciencias de la Tierra, meteorologista, climatólogo, físico, y está dentro de un proyecto, se llama Proyecto JOWS, y en el que buscan los sitios más fríos de España. ¿Qué Miguel. tal? Miguel, pues, bienvenido. Muchas gracias, la verdad que da gusto estar aquí con vosotros en este programa. Sí. ¿Duermes con calcetines, no? No duermo con... Bueno, hay situaciones en las que sí que hay que dormir con calcetines, cuando se vivaquea, ¿no? En montaña, por ejemplo. ¿Haces vivac? Sí. De hecho, muchas veces en los orígenes del proyecto, pues que tenías que buscar esas localizaciones, pues muchas veces se vivaqueaba, ¿no? En Picos de Europa, que es, digamos, la zona donde se localizan estos sitios, estos hosts. Y en esos bivacs, claro, duermes al raso con sacos y ahí conviene poner calcetines, porque independientemente de que lleves un buen saco, normalmente rasca bastante bien durante las noches y se agradecen los calcetines cuando duermes. ¿Y qué es eso que buscáis? Pues son lo que... Desde el punto de vista científico tiene un nombre, se llaman cold air pools, que en español es piscinas de aire frío. Y entonces es lo que da su nombre, ¿no? En vez de ser un lago de agua, como los que puede haber muchos en Pirineos, por ejemplo, pues debido al paisaje que tenemos en Picos de Europa, que es kárstico, el agua no se acumula, filtra. Está lleno de grietas, la caliza tiene muchas grietas, entonces lo que debería de ser un lago está vacío. Entonces, en situaciones meteorológicas concretas, ese agua, digamos, ese aire frío que se produce por las inversiones o por la nieve, por ejemplo, pues se acumula en esas hondonadas y forma un lago de frío. Pero en vez de ser agua, es aire sobreenfriado. O sea, sería como si te metieras dentro de un congelador, por así decirlo. O sea, un aire como muy no sé si denso en términos físicos, pero muy tú denso, sentirías que como que te atrapa una especie de aire de hecho, es una experiencia muy sorprendente. Es una experiencia bueno, lógicamente el contexto es difícil, ¿no? Pero yo recomendaría... Nosotros no vamos... Yo no voy a ir, así que explícamelo bien porque no pienso recomendaría experimentar porque es muy curiosa. En realidad la sensación que tienes en el cuerpo es como que te estás metiendo en agua. Lo único es que ese agua no existe. ¿Por la presión? Sí, es un aire... El aire que se acumula, al ser tan frío, es muy denso. Tiene una densidad mucho mayor que el aire caliente, ¿no? Entonces, yo recuerdo expediciones que haces para cambiar algunos sensores y demás, pues de estar en unas zonas, a lo mejor te encuentras a unos 12, 14 grados, es una temperatura que para ser invierno es cálida, ¿no? Entonces vas como alegre, es decir, en un buen contexto, y de repente ya te vas metiendo en la hondonada, ¿no? En el polge o el how, y vas esperando a ver dónde está, y llega un momento que ¡pum! Llegas, y es como si te metieras en el agua, y entonces empiezas a notar un frío atroz. De hecho, pues muchas veces la ropa que llevas pues lo tienes algo húmeda, y entonces se te congela. Porque pasas a lo mejor de estar, pues yo he experimentado así algún evento que recuerde de experimentar, estar esos 12 grados aproximadamente y meterte en la piscina y estar a unos 15, 16 grados bajo cero. Entonces, claro, tienes la humedad del sudor mismamente, ¿no? Y entonces te introduces dentro y se te congela y te queda la ropa como cartón. Y es un fenómeno muy curioso. Sí. ¿Y el récord? Menos 35,8. Eso fue pues un día de Reyes del año 2021.
fue un evento, digamos que para que se den este tipo de fenómenos requieres cielos despejados, es decir, estabilidad total. Si hay nieve en el suelo es mucho mejor porque la nieve aísla. Quiere decir, el terreno, la tierra, por así decirlo, siempre produce calor, siempre. Entonces, si te cae una nevada, esa nieve aísla el calor que produce la tierra. Entonces, la masa de aire en contacto con la nieve enfría mucho más rápido y mucho más de forma efectiva. Entonces, si tienes un día despejado en invierno, nieve en el suelo, cuanto más reciente sea la nieve, mejor. Es decir, la típica nieve polvo que aman los esquiadores en general para esquiar es ideal para estas cosas. Y ausencia de viento, eso es clave. Si tienes viento, se fastidia el asunto. Pero si no tienes nada de viento, pues empieza el congelador. Y este es un fenómeno que yo investigando, es porque, digamos, cuando me formé el máster en meteorología, mi trabajo fin de máster versó sobre esto. Y bueno, haciendo un registro histórico de este tipo de fenomenología, los americanos la conocían muy bien, pero en Europa los primeros registros de este tipo de fenómenos fue en la Segunda Guerra Mundial, fueron los alemanes. Hay una dolina, hay una depresión parecida a estos House en una zona del sur de Alemania, y no sé si por la gente que vivía allí o por lo que fuera, los alemanes se dieron cuenta de estos fenómenos, que se alcanzaba muchísimo frío, y utilizaban esas dolinas para hacer pruebas con los tanques en la campaña de Rusia, para testar el funcionamiento de la máquina bélica, en general todo lo que tenían, para la campaña en Rusia, donde las temperaturas eran también sumamente bajas, ¿no? Donde se han perdido muchas guerras. Efectivamente. Claro. Sí. Y entonces fue curioso, a partir de eso se empezó a descubrir. En la actualidad, como digo, los americanos lo estudian bastante bien porque son fenomenologías que repercuten en la dispersión de los contaminantes. De hecho, la boina que en muchas ocasiones tenéis en invierno, tan famosa en Madrid, se produce por fenómenos no tan extremos como lo que se produce allí, porque digamos que estas hosts son como laboratorios perfectos para el diseño de este fenómeno. Aquí en Madrid no es exactamente así, no es tan fuerte, pero el fenómeno que se produce es lo mismo. Entonces, este tipo de inversiones térmicas tan bestias intervienen directamente en la dispersión de contaminantes. Entonces, cuando tenemos este tipo de situaciones en Madrid, fomenta que no se dispersen esos contaminantes porque el aire está frío abajo y es denso, y entonces es cuando se producen esas boinas que vosotros lamentablemente pues veis con asiduidad algunos inviernos. Y ahora que no se prueban tanques, ¿esto para qué sirve, Miguel? Que tú dices pues, en casa, mira, me voy a buscar una piscina de frío y te dirán, para picarse con los catalanes del Pirineo a ver quién encuentra la temperatura más baja. Fue curioso. A ver, en el ámbito de la meteorología, en general, pues en cada país te llama la atención pues lo que no se da con asiduidad, ¿no? Entonces, claro, España es un país lógicamente más asociado al calor y en donde por posición latitudinal pues el frío es mucho menos común, ¿no? Entonces, yo antes de formarme pues era aficionado a la meteorología ya desde bien pequeño, y entonces, ¿qué te llama la atención? Pues algo que no ves con asiduidad. ¿Qué no ves con asiduidad? Pues la nieve y el frío. Entonces, en general, en el ámbito español, los aficionados a la meteorología y la gente que se dedica a la meteorología, pues aprecia en sobremanera o valora sobremanera esos fenómenos meteorológicos que no son asiduos, ¿no? Y entonces nosotros, a raíz de eso, pues, ¿qué nos gustaba? El frío. Pues el frío, pues la nieve, etcétera, sí, el frío, bueno. Pero con el paso del tiempo, pues conocimos estos fenómenos de las inversiones térmicas que ahora se estudian, pues eso, para la dispersión de contaminantes, sobre todo. Y bueno, conocíamos las características, yo estudiando ya analizabas un poco la física que domina ese tipo de fenomenología, y yo me di cuenta, porque una de mis aficiones también es la montaña, pues que la leche, en Picos de Europa, en el Parque Nacional de Picos de Europa, hay unas estructuras que a priori deberían de ser extremadamente buenas para analizar este tipo de fenómenos, porque son esas depresiones aisladas donde nieva mucho y donde no deja escapar el frío, ¿vale? Porque normalmente en los valles el frío se va valle abajo, no se acumula, pero en estos sitios sí. Y entonces, allá por el 2010, un aficionado también relacionado con esto, pues hizo un primer sondeo. ¿Cómo se hacen los sondeos? Es muy simple, simplemente cogíamos termómetros Datalogger y se dejaban puestos en estas zonas y para recuperarlos al año siguiente y ver las mediciones de temperatura. A lo mejor un dato de temperatura cada 10 minutos se almacena en un Datalogger y luego tú lo descargabas en un ordenador. Y eso fue por el año 2010 aproximadamente. Se hizo un primer sondeo y ya se veían temperaturas de menos 20, menos 22, menos 25 incluso, que decías tú, la leche. O sea, 25 grados bajo cero hace ya, pues había en 2005, por ejemplo, una ola de frío muy importante como la península, así se midieron zonas de Soria, Teruel, algo menos 25, pero muy local. Y allí, en un año que se había testado la zona, pues ya se veían esos valores. La leche, esto hay que movilizarse de alguna forma, tenemos que mirar más sitios, ¿no? Y así fue como empezó un poco el tema de las piscinas de aire frío. Qué bueno, Domingo.
Esta es la sintonía de mi sección en la trinchera de llamas. No te equivoques, porque es el signo de nuestros tiempos. Sí, no, quizá. Quizás. ¿Para qué discutir? Sí, nosotros vamos a salir porque la gente piensa que va a ser más polémica la segunda parte de la entrevista, que es la que empieza ahora alrededor del clima, el cambio climático, pero en realidad no es así. O sea, como Federico escuche esto, que estamos diciendo que es más frío los picos de Europa que su pueblo en Teruel, nos cierra el programa. O sea, claro, Federico lleva 20 años aquí diciendo que no hay ningún sitio en el que haga más frío de España que en su pueblo en Teruel, con lo cual vamos a hacer como que no hemos oído nada, que hay un sitio todavía más frío ahí en los picos de Europa. Y vamos a centrarnos en el clima porque Miguel es paleoclimatólogo. ¿Qué es esto? Porque es como que estudias la historia de la climatología. Hasta ahora hemos estado hablando de meteorología, que es lo que ocurre en un momento concreto de si mañana va a hacer frío o va a hacer calor. Eso es meteorología. Pero luego lo que son temperaturas medias, tendencias a largo plazo, ese comentario de ay, estos veranos ya no son como los de antes, esto tiene más que ver con la climatología. Y tú eres paleoclimatólogo. Eso es, sí. Es, digamos, dentro de la climatología puedes estudiar el clima actual, puedes estudiar el clima futuro, o puedes estudiar el clima que ha ocurrido en el pasado, ¿no? Entonces el paleoclima estudia el clima del pasado. Y pues hay diferentes herramientas que desde el punto de vista de la investigación tú puedes analizar qué ha ocurrido desde el punto de vista climático, pues incluso nos podemos ir a miles de años o millones de años, ¿no? En concreto yo me centré en analizar los últimos 1500 años, ¿no?, del clima del noroeste de la península ibérica. Y para ello, pues bueno, en el ámbito del clima podemos utilizar diferentes tipos de análisis para recoger esos datos del clima, ¿no? Yo en concreto me centré en lo que llamamos espeleotemas desde el punto de vista técnico, que en realidad son las estalagmitas de las cuevas. Yo trabajé mucho con geólogos. Las del suelo. Las del suelo, efectivamente. Estalactitas de techo. Estalagmitas de suelo. Efectivamente. Y ahora nos dirás por qué unas sí y unas no. Porque las estalactitas son huecas y las estalagmitas no. Anda. Entonces, nosotros para el análisis digamos, climatológico, tú cuando abres una estalagmita por la mitad, al final ves prácticamente es algo parecido a los anillos de árboles, a cuando cierras un árbol, ¿no? Lo que pasa es que nosotros no lo cortamos en horizontal, sino se corta en bisel, en vertical. ¿Y os dejan tocarlas? Hay que pedir permiso. Sí. En determinadas cuevas es complicado. Cuando son cuevas que son monumentos naturales o que tienen, sobre todo aquellas cuevas que tienen registros de tipo pictórico, ¿no? Es decir, pinturas rupestres y ese tipo de cosas, a veces es complicado. Claro. Pero no, pidiendo permiso sí que normalmente te suelen dar esos permisos para recoger esas Entonces, estalagmitas. tú te pusiste a investigar el clima en el noroeste peninsular en los últimos 1500 años y yo te he escuchado decir cosas sobre esta historia del clima, sobre lo que ha ocurrido, cosas que son llamativas. Por ejemplo, que estamos en el Holoceno, una época que comenzó hace más de 11.000 años, Sí. que es como una época interglacial. Eso es, sí. Que no es muy normal, que lo normal sería que estuviéramos en una época glacial pasando mucho más frío. Sí. Y que en este periodo hemos vivido varios momentos, o los registros nos dicen que ha habido varios momentos en los que ha habido más calor que ahora, en los que las temperaturas medias en el planeta parece que nos dicen que podían ser todavía más altas que ahora. Sí, esa es una de las grandes polémicas que existe en la actualidad, ¿no? El si de verdad en el último periodo interglacial en el que nos encontramos, que se llama el Holoceno, ha habido periodos más cálidos que el actual. Vamos a ver, hay una cosa que la gente no suele saber, y es que el periodo más estable desde el punto de vista climático a nivel planetario, es decir, el periodo más común en la historia del planeta, no es el periodo interglacial, no es el periodo cálido que tenemos ahora, es el periodo glaciar. Es decir, normalmente el estado normal, si alguien nos pudiera analizar los últimos miles de millones de años del planeta, lo normal es que este es un periodo glaciar, que es muchísimo más frío que el actual. Los periodos interglaciares, cuando analizamos las series, los registros paleoclimáticos, generalmente de los cores de hielo, las series, digamos, más precisas y que más longitud en cuanto al tiempo tienes para consultar, son registros de lo que llamamos cores de hielo, que lo que se hacen es se recogen muestras de hielo de los grandes glaciares en Groenlandia o en la Antártida, y se analizan los gases que hay contenidos en las burbujitas que se quedan almacenadas cuando se forma ese hielo, y entonces en función de los gases que se encuentran en esas burbujas puedes determinar factores climáticos como por ejemplo la temperatura, ¿no? Y entonces si analizas esos registros, ves que los periodos glaciares son muchísimo más largos en el tiempo que los interglaciares, y que lo más
común es eso, estar en un ambiente frío. El Holoceno es un interglaciar y ya de por sí es poco común. ¿Por qué? Porque su extensión, analizando otros periodos interglaciares, está siendo más largo de lo que suele ser habitual estos periodos interglaciares. Y luego, pues bueno, analizamos otros proxies más cercanos al tiempo para ver esa evolución de la temperatura en esos últimos 11.000. Digamos que el inicio del Holoceno se considera a partir del Younger Dryas, que fue un evento climático súper abrupto con el que finalizó la última época glaciar y ya se instauró ese periodo más cálido que es el que conocemos ahora, ¿no? El tema de ¿ha habido momentos más cálidos que en la actualidad? El registro que yo he sacado en Asturias, son unas cuevas de Asturias, a mí me dice que sí. Yo tengo una estalagmita de una cueva cercana a la localidad de Llanes, donde yo analizando determinados aspectos geoquímicos, analizas elementos químicos, lo que llamamos elementos traza, que son estroncio, bario, magnesio, ese tipo de elementos, analizas su evolución temporal y en función de su concentración pues puedes caracterizar la temperatura. Entonces, mi registro dice que sí, que en Asturias, en torno al 700, 800 después de Cristo, hay un periodo en el que las temperaturas fueron tan cálidas o incluso algo más que la actual. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que este es un punto que es bastante, a mí, desde el punto de vista paleoclimático, no me gusta, porque en el día a día lo observo muy, muy a menudo y no me gusta. Un punto que no me gusta, primero, cuando se ven en ciertos medios o incluso en medios científicos, lo cual a mí me sorprende porque es más preocupante. Nunca puedes mezclar datos de un registro paleoclimático con observaciones. Una cosa es la información que tú puedas obtener en una estalagmita, en un coral, por ejemplo, se utilizan también los anillos de los árboles, registros lacustres, es decir, se analiza el sedimento en profundidad de los lagos y ahí se puede caracterizar también información paleoclimática, tanto de precipitación como de temperatura. Una cosa es esa información y otra cosa es las observaciones que tú puedas medir con las estaciones meteorológicas en superficie. ¿Por qué no se puede comparar? Porque es que no tiene nada que ver. ¿Y dónde están puestas? Aparte, ¿dónde están puestas? Digamos que esos registros que nos estás diciendo en los lagos, en las estalagmitas, en el hielo, se comparan con observaciones tomadas con termómetros, por así decirlo, puestas en superficie, en los océanos, donde sea. Una medida física y dices, directa. No tiene nada que ver. No. Claro, dices, no puedes comparar lo que estás tomando ahora, o sea, la temperatura actual la mides con el termómetro, la temperatura de hace 1500 años la mides con el sedimento del lago. Claro, y la sensibilidad que tiene ese registro es totalmente diferente a la que puede tener un termómetro. Un termómetro, estás haciendo una medición directa del parámetro climático que tú quieras, puede ser precipitación, puede ser temperatura, pero lo que te aporta información, el registro paleoclimático, tiene una sensibilidad. Es decir, esos 20 grados de temperatura que yo mido en mi estación, luego por procesos súper complejos se traduce en una evolución de la información en el proxy, en la estalagmita, en el coral, y no puedes hacer una extrapolación directa. ¿Cuándo sí puedes hacer una extrapolación directa? Cuando tú tienes un registro paleoclimático en la que estaba, digamos, funcionando en el presente. ¿Qué quiere decir? Yo, por ejemplo, ¿por qué puedo aseverar en mi estalagmita que yo durante el año 800 aproximadamente, que luego eso es otro que podemos hablar, otro que podemos tratar después, que en torno al 800 después de Cristo en Asturias hacía más calor que hoy? Porque mi estalagmita estaba creciendo en la actualidad. Entonces yo pude coger las observaciones de estaciones cercanas, pude comparar con la sensibilidad que tenía mi estalagmita y yo sí que tengo cierta certeza, o por lo menos una rigurosidad mayor, de poder decir si el comportamiento de la estalagmita hoy, con esta subida de temperatura, me genera esto y tiene estas concentraciones, si yo supongo, tienes que suponerlo, que la dinámica de la cueva es la misma hoy que hace 1500 años, que puede ser mucho suponer. ¿Ah, sí? Sí, por supuesto. Para que os hagáis una idea, simple y llanamente, el hecho de talar el bosque que pueda estar encima de la cueva ya afecta notablemente al registro geoquímico que tú veas dentro de la cueva. Son cosas que no se comentan. Son cosas que en el día a día, cuando se habla de clima, yo hablo de esto porque es lo que conozco, pero que tienes limitaciones en otras disciplinas. En anillos de árboles tienes muchas limitaciones. Es que hay mucha prisa por llegar a conclusiones. Lo sé, pero el hecho de tener mucha rapidez para elaborar esas conclusiones puede llevar a errores dramáticos. Y al final se está destinando muchos recursos en base a unos resultados y a unas predicciones basado en una física, en una ciencia que tiene muchas limitaciones.
Entonces, yo creo que es importante conocer todas estas limitaciones para que las personas encargadas de transferir esos recursos para determinados procesos, ¿no?, sepan a qué atenerse. Es decir, no voy a hablar de probabilidad, porque probabilidad es súper complejo en este tipo de cuestiones, ¿no? Pero saber que los registros paleo que yo tengo del pasado pues tienen que estar conectados con el presente, porque si no es mucho suponer este tipo de cosas, eso es una limitación. Los modelos de edad, es decir, datar, que llamamos, yo cojo una estalamita, pero cuando lo abro no sé qué periodo me ha recogido. Es decir, en qué periodo de tiempo ha crecido. Entonces, para eso hay que hacer lo que llamamos dataciones. Esas dataciones, en el ámbito de las estalagmitas, es un proceso bastante preciso, es uno de los más precisos. En lacustre, los modelos de edad son muy, digamos, poco precisos, porque es muy difícil hacer dataciones de ese estilo. Entonces, esa es otra de las limitaciones. Los modelos de edad tienen sus, digamos, precisiones. En las estalagmitas están en torno a los más o menos 100 años, por ejemplo. Es decir, tú un punto que consideras que es 800 después de Cristo puede ser 800 más menos 100 años. Se te puede mover a la derecha o a la izquierda, por ejemplo. Son cosas que no se suelen comentar también. Porque respecto al cambio climático y siempre con los riesgos de la simplificación, yo lo que te he leído a ti, lo que he visto en alguna entrevista es que tú dices, claro que la sensación es que está subiendo, la sensación, los registros, está subiendo la temperatura media en el conjunto del planeta. Quizás más tu postura, lo que a mí me ha llamado la atención es que tú planteas, uno, si es tan excepcional, si es tan peligroso y... ¿Qué tiene que ver el hombre en eso, no? Esa es la gran polémica, influencia, ¿no?, del hombre, eso es. Si el CO2 es tan relevante como factor y si conocemos todo lo que está influyendo en esa deriva, en ese incremento de las temperaturas, como para ser tan contundente a la hora de decir tenemos que aplicar estas medidas para confrontar ese hecho. Sí, de hecho, bueno, es una palabra que yo nunca me gustaba por formación, ¿no? Porque en física pues es una palabra que no se usa muy habitualmente y cuando ya me pasé al clima, es una palabra que odio y es el consenso. Es que es muy anticientífico eso. ¿Cómo un científico me va a alegar para posicionarse en cuanto a una opinión con que es que hay consenso? Pero mire usted, o sea, consenso. La ciencia evoluciona y radica en la no existencia de consenso. Eso es. Los consensos, cuando Newton descubrió las leyes de Newton, había consenso en que las leyes de Newton era lo real. ¿Dónde quedaron las leyes de Newton? O sea, en física el consenso es absurdo, es una absurdez. En clima no os voy a contar, ¿no? El tema del consenso a mí es algo que no llevo. Te ofende, vamos. No llevo con paciencia. Claro que sí. O sea, es una cosa que no me gusta. ¿Y por qué traigo el tema del consenso? Pues porque hay muchos... uno de los aparatos más importantes que existe en el análisis climático, en el estudio climático en la actualidad, que es lo que luego repercute pues, en la asignación de recursos, en la asignación de políticas, son los informes del IPCC, ¿no?, del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático. Esos informes están basados en una serie de modelizaciones. Esto es el estudio del clima futuro, no tiene nada que ver tanto con el paleoclima que yo estudio. Entonces, como tenemos que reproducir el clima futuro, lo que hacemos es utilizar modelos, ¿vale? Entonces, estos modelos tienen que reproducir de la forma más fiable posible el planeta. No solo la atmósfera, océano, geosfera, es decir, la superficie terrestre. Hay una cantidad de agentes dentro del sistema climático que es sorprendente, ¿vale? Entonces, la física que condiciona el funcionamiento de todos estos sistemas es una física complejísima. Mismamente la atmósfera, que yo conozco un poco más por mi formación meteorológica, lo que gobierna la atmósfera desde el punto de vista físico son unas ecuaciones que son irresolubles. No podemos resolver de forma exacta, se tienen que aproximar. Esa aproximación repercute en que ya no estás reproduciendo fielmente la atmósfera, sino que estás aproximando su funcionamiento. Esto ocurre en la atmósfera, pero ocurre en la atmósfera. Ocurre en en los océanos, en toda la hidrosfera. Ocurre en la geosfera también. Ocurren todos los patrones que condicionan, todos los parámetros o todas las variables que condicionan el sistema climático a nivel planetario. Entonces tenemos que generar un modelo que reproduzca eso. ¿Qué pasa? Es un modelo donde hay una infinidad de aproximaciones. Porque si no es que no podemos resolverlo. Simple y llanamente. Entonces, si queremos tener un resultado, tenemos que aproximar la realidad. Bien, entonces eso es algo que ya no sabe la gente. La gente coge esas modelizaciones y dice... 50 años va a pasar esto porque lo dice este modelo. No, mire, ese modelo tiene muchas aproximaciones. Ese modelo aproximado dice esto. Pero
Es una aproximación que tiene unos errores significativos. Otro punto importante. Lo que se está viendo en estos modelos, que yo nunca me oiréis decir que estos modelos están mal o son erróneos, no, es una herramienta muy buena, son modelos muy potentes y hay mucho científico detrás investigando en estos modelos, en la creación de estos modelos. Es lo que hay, no podemos abordar de otra forma. Pero ¿qué ocurre en estos modelos? Es algo de lo que trataré durante el congreso mañana. Son modelos donde uno de los factores que dice condicionar enormemente la evolución del clima futuro es el CO2. Y la gente dirá, bueno, es que ves que subes el CO2, sube la temperatura, se da esta fenomenología. Correcto. Pero claro, es que la física de la partícula del CO2, la molécula de CO2, es una física ultra conocida. Es una física que es muy capaz, se puede parametrizar muy bien y se conoce muy bien su funcionamiento. Entonces, si tú construyes un modelo que tiene que reproducir un sistema tan sumamente complejo como es nuestro planeta, porque al final reproduces todo el planeta, y dentro de esa cantidad ingente de variables, una de ellas la conoces muy bien, lo lógico que va a pasar es que si tú haces una modelización a futuro, como esa variable, esa incógnita, la conoces muy bien, la evolución va a estar fundamentada principalmente por la variable que conoces bien. Claro. ¿Qué estamos observando? Pues fenómenos que se salen incluso de lo previsto. Y ya no vamos al ámbito de es que si va a hacer más frío, más calor, no voy a eso. Voy al estudio del clima. Por ejemplo, hace 2 años estalló un volcán, el Unga Tonga. El estallido o la erupción de un volcán no se puede predecir. Es impredecible. Bien. Eso metió una ingente cantidad, un volumen de vapor de agua ingente, miles de millones de toneladas a la estratosfera. El vapor de agua, que nunca se dice tampoco, el vapor de agua es el gas con mayor efecto invernadero del planeta, no es el CO2. La molécula de agua, en su estado de vapor, tiene mucho más efecto invernadero que el CO2. Y luego va el metano. Vapor de agua, metano y CO2. ¿Vale? Eso nunca se dice. O sea, las nubes, por eso muchas veces habréis observado, ¿cuándo está mucho más frío en invierno? Cuando están los cielos despejados, que lo decía anteriormente. Sí, el ¿Por qué? raso. Claro, porque si hay nubes, tienes efecto invernadero. Claro. Y no te baja la temperatura. Entonces, el vapor de agua, la dinámica que explica el proceso de nucleación que llamamos, que es la formación de las nubes, parece algo súper simple porque lo vemos todos los días. Es un proceso complejísimo. Entonces, ¿qué pasa? Que en los modelos que a futuro, ¿por qué domina el CO2? Porque lo conocemos muy bien. ¿Dominamos los efectos de esa ingesta de millones de toneladas de vapor de agua a la estratosfera? No. Entonces, ¿qué hemos visto? ¿Qué se ha visto? Que estos 2 últimos años hemos tenido un incremento de temperatura a nivel planetario, incluso por encima de lo que esperaban las modelizaciones del IPCC. ¿Por qué? Pues porque, lógicamente, ese tipo de procesos son inmodelizables. No se pueden modelizar. De la misma forma que no se puede modelizar esto, no se puede modelizar, ahora está en auge, no sé si lo habréis oído, el tema de la corriente del Atlántico Norte, las corrientes oceánicas, que si se está activando, que si se está desactivando, que si estos próximos decían que antaño estaba mucho más lenta, que ahora está mucho más rápida. Los océanos son súper complejos de modelizar y al final los verdaderos termómetros a nivel de temperatura planetario son los océanos, no la atmósfera. Claro. A una escala inimaginable, el calor almacenado en los océanos es infinitamente superior al de la atmósfera. Infinitamente superior. Todos estos factores no se modelizan bien en los modelos. Y no hemos hablado de las alas de la mariposa. Esos sistemas caóticos, efectivamente. Sí, sí. Que nunca habría otro como yo. Me encanta esta línea de canciones de venganza. Muy bien, de venganza. Tú tienes un lado oscuro en el que no voy a entrar. Pero a mí me gusta mucho lo que nos está contando Miguel, porque en el asunto este del cambio climático hay como 2 grandes posturas, ¿no? La postura de los que niegan el cambio climático, no, esto es una mentira de las élites mundiales, no está subiendo la temperatura. Luego están los muy creyentes en el cambio climático que nos dicen modelo tipo Greta. Está la Tierra... Subvencionados, ¿quieres decir? No, que la Tierra se va a ponerse a quemar en cualquier momento, que va a explotar del calor que hace, que hay cambio climático. Digamos, la primera postura quedan 5 años para el fin del mundo, según Greta. La primera postura es no hay cambio climático, nos están engañando. La segunda postura es hay cambio climático y esto es peligrosísimo. Y luego está una tercera postura que
que mantengo La yo, tuya. sí, que es que yo digo, hay cambio climático y a mí me encanta. Lo he dicho, pues se está mucho mejor con un poquito más de calor que de frío. Entonces En Siberia. yo soy muy pro cambio climático, muy pro calentamiento. O sea, no sé por qué luchamos contra algo que yo considero que es bueno. Y Miguel, ahora me va a atizar así de decir esto es poco científico. Sobre todo por las especies. Pero mantiene que más o menos esto es así. O sea, porque él dice, cuando se dice, han subido las temperaturas en el último siglo y me dice, es que vivíamos durante el siglo XVIII, especialmente el siglo XIX, una pequeña edad de hielo. Eso no era especialmente bueno. Nos decía antes, las épocas de glaciación son épocas en las que la vida desaparece de buena parte del territorio que conocemos y es muy complicado. Y dice, y sin embargo, los periodos cálidos que tenemos registrados en la historia, en la época romana, el óptimo climático medieval, son periodos que parece que fueron relativamente positivos, de más prosperidad, crecimiento económico, aumento de la población, etcétera. Entonces es como que yo te tengo un poco como que estás conmigo, que hay cambio climático, que el hombre también tiene que ver y las emisiones de CO2 han podido contribuir al aumento de temperaturas, pero que eso puede que tampoco sea tan malo o tan dramático como a Pero veces bueno se o nos malo pinta. para quién, porque eso también ha cambiado, claro. A lo mejor es bueno para el hombre, pero a lo mejor para el pobre pececillo es muy malo que suba la temperatura. Ya, pues como yo soy un hombre, pues me pongo de mi parte. Pues yo quiero hablar también de los pececillos. Ya, eso es tus cosas. A ver, es efectivamente, o sea, coincido con él. Digamos que desde el punto de vista, yo diría biológico, aunque no soy biólogo, aquí tendría que sentarse con nosotros un biólogo para confirmarlo, ¿no? Pero el frío siempre está más íntimamente relacionado con los problemas a nivel biológico, con todas las especies en general. Muchas veces la gente nos hace una idea, el mayor desierto biológico del planeta no es el Gobi, no es el Sáhara, es decir, desierto biológico me refiero a lugares con Donde menor hay menos cosas biodiversidad. Es Groenlandia. ¿Por qué? Porque no hay nada. Nada puede sobrevivir, ni los virus prácticamente, ni las bacterias. Es decir, el frío mata mucho más que el calor. Aunque aquí nos atosiguen todos los días, un día sí, todos los veranos mueren, X personas por el calor. Lo que no te dicen los que mueren por el frío ahora en invierno. Y eso que estamos en un contexto, efectivamente, de calentamiento. O sea, el calentamiento actual es una obviedad. Quiero decir, esto está medido por estaciones, no hay más. Podrá ser más o menos. Tiene una incertidumbre, nunca se pone la incertidumbre. O sea, el concepto de incertidumbre en clima no existe. No sé por qué. En física cualquier resultado tiene su margen de error, ¿vale? En clima, yo no voy a decir, en medios de comunicación lo puedo hasta llegar a entender. No así en el ámbito científico. Pues en el ámbito científico muchas veces los márgenes de error no se ponen. Cosa que a mí, pues, de verdad, no lo llevo con paciencia tampoco. Entonces, el calor, a mí me preocuparía enormemente, mucho más, o estaría la ecoansiedad, que se dice hoy en día, que a mí me parece de locos, pero bueno, hay gente que parece que sufre ecoansiedad. Yo sufriría mucha más ecoansiedad. Pero es por los peces y por las especies. Puede Porque ser. tú vas de visita, por ejemplo, al oceanográfico, como he hecho yo, que he hecho la visita backstage. ¿Sabes? Tú puedes ir por fuera o puedes ir por dentro y lo primero que te dicen es que, claro, hay muchas especies que con el calentamiento global lo están pasando muy mal y van a desaparecer. Puede ser, sí. De hecho, bueno, pero... Sales deprimido de allí. El tema... Eso es cierto. Quiero decir, pero bueno, eso pasa, cada transición glaciar e interglaciar pasa. El Neandertal, una de las razones que esgrimen los paleontólogos es que, digamos, desapareció precisamente por cambio climático. Es decir, se volvió el todo más cálido y el Neandertal no era capaz de sobrevivir en ese nuevo ambiente. Predominó el sapiens sapiens que venía de África, por cierto. Zonas muy, muy cálidas de África. Entonces, Madre mía, la historia se repite, Domingo. Que nos gusta el calor. Claro. La gente es como yo. El Sí, ser pero humano a lo largo de su historia es más como yo. En historia, los historiadores también relacionan en muchas ocasiones el tema de la bonanza climática con diferentes periodos de mayor desarrollo. El Renacimiento no fue Renacimiento por casualidad. Curiosamente coincide con un periodo más cálido de lo normal, donde abundaban los alimentos, se reducían las hambrunas, y eso fomentaba un desarrollo económico, un desarrollo tecnológico, incluso de conocimiento en las culturas de ese momento. El óptimo, digamos, del Imperio Romano fue cuando más cálido era, porque era cuando más comida producían. Claro. Cuando la gente pasaba menos hambre, había menos plagas, había menos enfermedades y se desarrollaba más el imperio. ¿Cuándo se empezó a fastidiar el Imperio Romano? En la época oscura. Vinieron los bárbaros. ¿Sabes por qué vinieron los bárbaros? Porque al norte estaba muy frío. No había quien viviera allí. Y o se venían para el sur o se morían. No fue por casualidad. ¿Tú crees que una tribu o una población concreta se va a enfrentar al poder romano si no están muriéndose de hambre, si no les queda otra? Y miran al sur, ¿por qué? Porque al norte hace mucho frío.
A nivel académico ha cambiado un poco esta visión de lo del cambio climático. ¿Sois menos herejes? ¿Sabes qué pasa? Que yo lo comentaba también fuera de micrófono. Yo me desvinculé un poco. Antaño era un poco más activista en cuanto a es por esto que os estoy exponiendo aquí. Es decir, no todo es blanco o negro, hay mucho gris. El gris es dominante en el clima y aquí solo se ve blanco o negro. Entonces, la posición adecuada para mí es el gris. Entonces, esa posición gris no es compatible con ninguna posición política de recursos. Es decir, hay mucha política metida dentro del clima, de la ciencia climática, muchos recursos. Yo he vivido momentos en los que si no ponías cambio climático en los proyectos que planteabas no te lo daban. Ahora, por cierto, es la inteligencia artificial. Quiero decir, esto va por barrios. Yo lo sé porque, bueno, estoy en mi trabajo actualmente. Pues, has metido la inteligencia artificial. Tienes que meterla, si no, no te dan un proyecto. Antaño, si no metías el cambio climático, no te asignaban recursos de investigación. Entonces, la ciencia está, aunque no lo parezca, muy íntimamente relacionada con los recursos económicos. Entonces, si no vas a corriente, a favor de corriente, es mucho más difícil que contengas o que captes financiación para hacer tus investigaciones y, por tanto, puedas desarrollar tus estudios y tu digamos, carrera académica. Eso sigue pasando en la actualidad. ¿Qué ocurre? Pues que el panorama, digamos, geopolítico internacional parece que está cambiando. Y ahora parece que el calentamiento global, el vamos a morir todos, ya no vende tanto. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues somos humanos y lo que va a pasar es que si se está viendo que los recursos económicos para desarrollar la ciencia van por otra índole, automáticamente todo el mundo no va a saber nada de lo que era el cambio climático, el vamos a morir todos, que se comentaba al principio, y ahora ya pues era otro tipo de preocupación. Sí, ya salió alguna noticia en ese sentido. Yo creo que te la envié el otro día, precisamente, ¿no? Entonces, es eso. Yo, el clima, siempre comento en mi entorno más cercano, ¿no? La meteorología es más amigable, porque no interesa tanto a los políticos y no interesa tanto a los diferentes, digamos, entes de recursos económicos, ya sea político o ya sea de otra índole del sector privado, ¿no? Entonces, es más amigable en ese sentido. Aquí hemos puesto a caldo las predicciones económicas. Fíjate, hablaba antes Vamos Miguel... allá con las predicciones climatológicas. Claro, hablaba Miguel de recursos. Si el problema está, él dice, están subiendo las temperaturas, parece una evidencia. Yo le decía antes cuando veníamos hacia el programa, decía, o sea, mi sensación de que en el Madrid de los 80, cuando yo crecí, hacía más frío que en el Madrid actual y que los veranos ahora son más largos y que los inviernos son más suaves. Sí, que no hay nevadas de 1 metro, ¿no? Claro, esa sensación, que es una percepción personal en un sitio muy concreto, Madrid, pues me decía Miguel, sí, es que da la sensación de que efectivamente las temperaturas medias, no solo en Madrid, en general, en el planeta, están subiendo. Ahora, la clave es, ¿conocemos lo suficiente los modelos como para decir cuánto podemos extrapolar de eso hacia el futuro? Esos modelos caóticos que nos decía Miguel. Yo no he puesto un duro, hablando así pronto y mal, por una predicción a 50 años. Pero es que no he puesto un euro. Yo no destino un euro de mi economía particular a determinar que en 50 años vaya a hacer X y Z o T. Es que no. Y fíjate, él dice, yo no apuesto un duro. ¿Cuál es la segunda derivada? Y es que estamos apostando mucho más que un duro. Estamos metiendo cantidades ingentes de dinero en un proceso de cambio, de transición energética que nos está obligando a formas de vida diferentes, a formas de consumo diferentes, a decidir qué industrias son las ganadoras del presente y del futuro. Y claro, decimos, con ese nivel de incertidumbre, ¿tiene sentido que metamos todo ese dinero y que empujemos a la gente a esos cambios de vida? O que le digamos, por ejemplo, a un país, a una región pobre, no construyas una central de carbón porque eso va a ser malo para el planeta, cuando a lo mejor es la mejor manera que tienen de acceder a la electricidad sus habitantes en el día de hoy. Y esa es la parte que a mí más me ha gustado el discurso de Miguel. Dice, es que hay tanta incertidumbre en la primera parte que es que tomar esas decisiones que tienen tantas implicaciones no parece sensato. Y aparte, ¿con qué fuerza moral nosotros vamos a decirle a un país en vías de desarrollo que no ejecute una manera fácil de obtener energía para el desarrollo económico de su país cuando nosotros llevamos haciéndolo años y años y años y años y ya hemos contaminado? Que hemos hecho lo que nos ha dado la gana, claro que sí, para poder estar aquí. ¿Con qué ética tú le vas a decir a un país en vías de desarrollo que haga eso? Pero ya no es... O sea, ya no es ese punto como tal. O sea, es decir, aquí el tema es si destinar recursos. Hay una parte que a mí tampoco me gusta mucho en ese sentido, y esto es más del ámbito económico, y es, se está destinando una ingente cantidad de recursos, que encima se está destinando tan cantidad de recursos que está repercutiendo, como decía anteriormente, en la vida diaria de las personas, en mitigación.
Es decir, estrategias de mitigación. ¿Pero mitigación de qué? Es decir, ¿qué más da que Europa mitigue en un 60%, un 70%, un 85% las emisiones si China o otros países, como puede ser China, India, o incluso si me apuras Estados Unidos, va a seguir emitiendo lo mismo? Es decir, no mitigues, la mitigación es imposible. O sea, China no va a parar de repente el 100% de sus emisiones de CO2. Vamos a estar 50 o 60 o 70 años porque las tecnologías actuales todavía no están lo suficientemente desarrolladas como para hacer un borrón y cuenta nueva total del CO2. Entonces, vamos a tener un escenario futuro en los próximos 30 o 40 años donde las concentraciones de CO2 van a seguir subiendo. Eso es una obviedad. No mitigues, es absurdo. Planifica la adaptación, invierte en adaptación. Sí, para mí esta parte me ha gustado mucho y casi me gustaría que nos centrásemos un momento en esta idea de la adaptación, porque a mí me parece interesante. Es verdad que le hemos traído como invitado porque se ha celebrado en Madrid un congreso, algunos de los climatólogos, de los expertos en estas cuestiones más importantes, estaba el Juan de Mariana implicado y muchas otras organizaciones, que se ha traído pues a Björn Lomborg, a Michael Schellenberger, varias mesas redondas sobre el clima. Y yo creo que lo que tienen en común casi todos estos que han estado mucho tiempo expulsados, ¿no? Porque no formaban parte del consenso, expulsados de la corrección política, es que lo que dicen es, incluso si piensas, uno, que están subiendo tanto las temperaturas y que van a subir en el futuro, y dos, incluso si piensas que eso es tan peligroso, muchas de las políticas que se están poniendo en marcha no tienen sentido. Y ellos, en general, este tipo de pensadores, escritores, van mucho más hacia el tema de la adaptación. Y lo que dicen es, el ser humano tiene una gran capacidad de adaptación, lo ha demostrado en el pasado. También la naturaleza tiene una gran capacidad de adaptación y, en realidad, intentar controlar cómo va a ser el clima dentro de 100 años es complicadísimo por todos esos factores 50, que interactúan. Miguel, 50, 100, es prácticamente imposible. Entonces, vamos a adaptarnos, porque realmente... Tú has estudiado la historia del clima, pero la sensación es que efectivamente el ser humano se ha adaptado bastante bien y más en épocas más cálidas a lo que le ha tocado vivir, ha ido sabiendo manejarse, y la naturaleza también. Sí, es cierto que, como decía Richard anteriormente, pues que hay determinadas especies que van a sufrir más. Eso es un hecho, pero eso lleva ocurriendo de forma natural durante la historia del planeta. Quiero decir, en el momento que tienes una transición glaciar e interglaciar, las especies va a haber extinciones masivas. A nivel oceánico, a nivel terrestre, a nivel incluso de pájaros, todo, hay unas transiciones grandes y eso es una transición natural. Hay otro término que quería traer a la entrevista y es lo del antropoceno. El antropocentrismo que hay en el ámbito del estudio del clima es aberrante. O sea, todo lo dominamos nosotros, todo lo hacemos nosotros, todo no sé qué más, pero luego viene Filomena, te cae una nevada de 1 metro en Madrid y perdemos totalmente el oremus. El protagonismo. El oremus. Entonces, quiero decir, el clima que decía, hablaban de una nueva era geológica entre el antropoceno, y que los geólogos muchas veces te echaban las manos a la cabeza porque dices tú, vamos a ver, si estamos en un nanosegundo a nivel geológico, ¿cómo vamos a...? Entonces, esa adaptación, es cierto que el ser humano, por su desarrollo, ¿no? Es decir, nuestra inteligencia, nuestra capacidad de adaptación es infinitamente superior a cualquiera de las otras especies o de la mayor parte de las especies que existen sobre el planeta, vegetales o animales. Y es un hecho que probablemente en este contexto actual, donde vamos hacia temperaturas más cálidas, va a haber bastantes especies que van a sufrir o incluso desaparecer. Eso es un hecho. O sea, es algo irremediable, que siempre ha ocurrido cuando hay transiciones climáticas abruptas, como puede ser el hecho actual, ¿no? Pero hay que aprovechar, quiero decir, nosotros como especie somos una especie con una inteligencia lo suficientemente grande que nos permite tener las tecnologías lo suficientemente desarrolladas como para hacer ejercicios de adaptación significativa a cualquier ente. Quiero decir, el calor, los tuaregs viven en el desierto del Sáhara. Entonces, hay maneras de sobrevivir, hay maneras de adaptar nuestra tecnología. Bajo mi punto de vista personal, obviamente, que podríamos discutirlo, creo que uno de los principales recursos futuros que va a tener cierta entidad va a ser el agua. No solo por la política del hidrógeno, porque yo creo que desde el punto de vista, por ejemplo, hablábamos como también... Como fuente de energía, dice. Sí, como fuente de energía o como fuente de combustión para la motorización. Quiero decir, yo creo que el futuro es más el hidrógeno que los coches eléctricos, los coches de combustión e hidrógeno. Entonces, el que tenga el agua va a tener el poder. Primero, porque va a ser valorable a la hora energética y a la hora del transporte, por ejemplo, pero también porque va a ser un recurso que puede cambiar significativamente su distribución en el planeta con respecto a la actualidad.
Entonces, creo que va a ser un recurso muy, muy valorable en el futuro, el agua, la disposición de agua. Entonces, adaptemos nuestras estrategias a disposición de agua, a disposición de infraestructura que nos permita obtener energía a partir del agua, que es un recurso renovable absolutamente, es decir, el ciclo del agua es un ciclo constante, precipitaciones, formación de nubosidad, océano, reservorios, etcétera, es un ciclo conocido, fácilmente aprovechable y que parece ser que nos puede proporcionar energía. Y por cierto, sobre el agua, no está lloviendo, porque también nos decían que una de las consecuencias del cambio climático iba a ser las sequías y desertificación, pero no lo parece, y además la superficie forestal, por lo menos en Europa, está creciendo claramente. El tema de la precipitación es que es mucho más compleja de modelizar que la temperatura. La temperatura a nivel climático se puede modelizar mucho más fácilmente, la precipitación no. ¿Por qué? Porque viene condicionada por muchísimos más factores que el CO2. O sea, que la dinámica que puede traer ese calentamiento por el CO2. Entonces, la variabilidad natural, que se llama, es decir, los procesos naturales que condicionan el clima, dominan mucho más en la distribución de las precipitaciones que un calentamiento. En general, un incremento de temperatura implica que las masas de aire tienen más capacidad para almacenar vapor de agua y, por tanto, debería repercutir en un aumento de las precipitaciones. De hecho, lo que se está viendo es que en zonas polares, donde antaño no precipitaba apenas porque hacía muchísimo frío, como se está calentando, empieza a precipitar algo, que no era nada habitual. Y eso repercute también en nuestras latitudes. Lo que se está viendo o lo que se está percibiendo, que es lógico, teniendo en cuenta ese incremento de las temperaturas, es que la primavera y el otoño cada vez son más pequeñas. Cada vez tenemos más invierno y más verano, y menos primavera y menos otoño. Y eso repercute en las precipitaciones. Digamos que a nivel anual, es decir, a nivel análisis anual de precipitaciones, la tendencia no es significativa ni para arriba ni para abajo. Lo que quizás se está observando, aunque no tengo números, no hay un estudio con números físicos que te permitan caracterizarlo cuantitativamente, es que se están produciendo más o menos las mismas precipitaciones, pero a lo mejor se compactan más en el tiempo. Es decir, antaño a lo mejor tenías, imagínate, en 365 días, vamos a poner 150 de lluvia y 150 que no, y ahora lo que se está viendo es que a lo mejor no tenemos 150, tenemos 75 o 100. Menos días de lluvia, pero esos días de lluvia son más significativos los acúmulos. Ya digo, no tengo números. Eso es una tendencia que estamos viendo cuando analizamos la meteorología, sin números. Pero bueno, es lo que parece observarse. Esto no sé si me gusta tanto, ¿eh? O sea, yo estaba a favor del cambio climático, pero a ver si me voy a poner en contra, porque a mí esto de que llueva mucho no me convence, y de que llueva en unos pocos días, pero bueno, me lo voy a pensar. Ya, a mí la lluvia es que me da igual, la verdad. Que digo yo, ¿la IA para qué se está utilizando ahora? La pregunta no sería esa, la pregunta sería la IA para qué no se está utilizando ahora. La IA se está utilizando para todo. En modelos, por ejemplo, a nivel de meteorológico, se está metiendo mucha presión con nuevos modelos de inteligencia artificial que predicen el tiempo. Lo que pasa es que todavía no llegan a la calidad que tienen los grandes modelos deterministas, físicos, por así decirlo. Porque el funcionamiento, muy a grandes rasgos, ¿vosotros conocéis el zaragozano? ¿Os suena? El calendario. El calendario zaragozano. Sí, ¿Sabéis cómo funciona el zaragozano? El zaragozano lo que hace es, imaginémonos, ¿no? Para el 2026. Lo que se hace es analizar la meteorología, precipitación, temperaturas, evolución de los meses del 2025. Y se busca en el pasado, en los registros históricos, cuál ha sido el año que más se ha parecido a 2025. Pongámonos que fue 1976. ¿Vale? ¿Qué pasó en 1977? Esto y esto. Pues yo pongo que 2026 va a ser como 1977. ¿Y acierta? No. O si aciertas por yo no me lo compro. Si aciertas por casualidad. Pero los modelos de inteligencia artificial funcionan de una manera, obviamente, mucho más compleja, ¿no? Pero el efecto es parecido. Lo que haces es, entrenas estos algoritmos con lo que ha ocurrido desde los últimos 50, 60, 70 años. ¿Vale? Introduces todos esos datos, el modelo ve lo que ha ocurrido de un día para otro, ve cómo ha reaccionado esta borrasca, ve cómo ha reaccionado este anticiclón, ve que esta borrasca si se pone aquí, pues genera esta precipitación aquí, toda esa información, y lo aprende. Entonces, lo que hace es, ¿cómo predice? Pues ve lo que hay hoy, mira cómo está distribuido todo y dice, por mi conocimiento que ha habido en los últimos 50, 60, 70 años de meteorología, cuando esta borrasca está aquí, pues genera precipitación en este sitio, genera más viento aquí, y te hace esa previsión en base a lo que ha ocurrido en el pasado. Y bueno, funciona hasta cierto punto, pero no llega a la calidad de las predicciones que te genera un modelo determinista, que llamamos físico, todavía por lo menos. Pero se está metiendo muchísimo dinero las grandes compañías, Google, Nvidia, Microsoft, o sea, todos están metiendo dinero en ese ámbito, en el ámbito de las previsiones meteorológicas con modelos de IA. Pero vamos, en general en cualquier cosa. Cualquier cosa relacionada con geociencia, la inteligencia artificial está ahí.
¿En qué trabajas? Yo estoy un poco emparentado con la parte meteorológica. Yo trabajo en una empresa de desarrollo GIS. Lo que pasa que, bueno, tenemos muchas herramientas meteorológicas que se destinan para los servicios de emergencias, la administración pública, concretamente los incendios forestales. Este año hemos tenido mucho trabajo en verano, porque además, digamos, tenemos como clientes la Junta de Castilla y León y Galicia, por ejemplo, que fueron 2 zonas muy afectadas. Y entonces tenemos un SaaS, un Software as a Service, que le proporciona información meteorológica a los servicios de extinción de incendios. También tenemos algún trabajo con la UME. Bueno, estamos un poco emparentados con el servicio de extinción de incendios y luego tenemos un departamento de I+D que yo lidero, donde desarrollamos, aparte de cosas de meteorología, pues de otra índole, donde trabajamos mucho con inteligencia artificial. Pues este verano se habló mucho de cambio climático, ¿verdad? Y de incendios. Y de incendios. Tienes que volver en verano para hablar. No, porque hubo tanto. Pues sí, podemos hablar. Daría para otro programa. Una ráfaga muy pequeñita de por qué hubo tantos incendios este verano. La culpa fue del cambio climático, fue de los que prendían fuego al bosque o un poco. A ver, el tema de los incendios es complejo porque, como bien dices, hay 2 factores. El ser humano, hay un factor antrópico importante, salvo en muy raras ocasiones, por ejemplo, en la campaña del 2021, donde la mayor parte de incendios fueron de causa natural, por rayos, tormentas secas, no es habitual. El porcentaje a nivel estadístico suele andar en torno a un 15% aproximadamente digamos, de incendios forestales creados naturalmente, ¿no? En este caso fueron antrópicos, es decir, fueron incendios generados o bien por la mano del hombre directamente, o bien por infraestructura del ser humano, es decir, subestaciones eléctricas que generan un chispazo, o tren que genera un chispazo y eso se desarrolla. Entonces, el incendio es raro que sea de forma natural. Pero en este caso sí que había malos ingredientes de partida. ¿Por qué? La primavera que tuvimos fue muy lluviosa, no sé si la recordaréis, en Madrid, en prácticamente toda la península. Horrible, peor primavera. Muy lluviosa. ¿Qué pasa cuando tenemos una primavera muy lluviosa? Que las hierbas crecen, veríais los parques. Mucha más vegetación de lo habitual. Más garrapatas. Eso en primavera está genial. Mucha flor, mucho verde, mucha hierba, estupendo. Pero es que va a llegar junio y agosto, julio y agosto, y eso se va a secar. Y se convierte en combustible. Entonces, la primavera húmeda había generado mucho más combustible de lo habitual, en general en toda la península, no solo en el noroeste. Y esa generación de combustible repercutió, pues que lógicamente cuando se generaba un incendio tenía mucho que quemar. Eso es punto número 1. Y punto número 2, tuvimos mala suerte porque el mes de junio de este año pasado fue un mes en el que en muchos puntos de la península la temperatura media del mes de junio fue más alta que la de julio, cuando no es lo habitual. No es o sea, tuvimos un mes de junio muy cálido. ¿Vale? Luego julio fue un mes que vino con temperaturas bastante normales y eso incidió en que no se desmadrara la cosa, pero agosto se inició con un patrón atmosférico muy característico, muy peculiar, que beneficiaba un contexto muy malo desde el punto de vista meteorológico para el noroeste. ¿Qué ocurre? Pues que, primero, yo siempre digo también una cosa, y es que el pirómano sabe mucho de meteorología, muchísimo. Entonces sabe cuándo quemar. Sabe cuándo hacer daño o cuándo... yo no diré hacer daño, sino sabe cuándo provocarse placer en el sentido de la observación de fuego. Sabe cuándo generar incendios voraces. Entonces, consecución de eso, yo recuerdo que la campaña empezó con una serie de incendios que empezaron en Madrid, no sé si lo recordaréis, yo lo recuerdo porque me dio mucho trabajo, pero empezaron en Madrid y se fueron trasladando hacia el oeste. Primero Madrid, después hubo uno en la zona de Castilla-La Mancha, en el sistema central, luego hubo otro en Extremadura y terminó en Portugal. Eso era alguien que estaba haciendo el caminito y generando incendios. Eso es clarísimo. O sea, eran todos provocados, curiosamente. Pero luego, aparte de eso, comenzó en el sistema central, pero ya se empezó a trasladar al norte. Portugal tiene el mismo problema que nosotros en el noroeste, Galicia y sobre todo Castilla y León también. Mucho combustible y un contexto meteorológico malo. Consecución 2. Que ese contexto meteorológico de la primera quincena de agosto fue por el cambio climático. O sea, quiero decir, vivimos en un planeta donde el clima está evolucionando. Luego sí, claro, pero vale. ¿Qué me estás diciendo? No me estás diciendo nada. Claro. Quiero decir, este contexto meteorológico ha sido por el cambio climático. Pues sí, se ha producido hoy, pues sí. Es porque está calentando la temperatura, pues se produce en este contexto y sí, pero que sin este calentamiento no se hubiera producido esto. Pues no sabemos. Claro, si no se sabe. A lo mejor más no se sabe. Claro. No se sabe. Fue un contexto meteorológico precedido de una primavera muy húmeda que generó mucho combustible y la acción del hombre. Claro.
Y un contexto social de despoblación de muchos territorios, de no cuidado Exacto. de los montes Claro, como y ahí se hacía pone- antes, porque ya no hay ¿Qué tanto pesa más? agricultor, Claro. tanto Exacto, ganadero, el etcétera. trabajo forestal actual es, Claro, políticas. bien. no existe en muchos sitios. Eso es. Soria, por ejemplo, es una provincia donde sí vive mucho del aspecto forestal. Casi nunca hay incendios grandes en Soria. ¿Por qué? Preguntaros por qué. Pues porque la política forestal de Soria está adecuada a la limpieza de los montes. La sociedad en esos pueblos vive de la foresta. Entonces cuidan sus bosques. Y es más difícil. No quiere decir que no se pueda producir un incendio en Soria. Pero como cuidan sus bosques, su sotobosque, es más difícil que un incendio cuando se origine pase a lo que llamamos a las copas. Es decir, que se quemen los pinos arriba. Si tú tienes limpio el bosque, el incendio va a ser rastrero, nunca va a alcanzar. Los problemas vienen cuando los incendios llegan a las copas de los árboles, porque son más inabordables. Claro. Entonces, si tú tienes un incendio pero no alcanza las copas, los bomberos tienen mucha más facilidad para apagarlo. Definitivamente tiene que volver Miguel. Tiene que volver, porque además, antes del verano, tenemos que hacer un programa de incendios forestales. claro que sí. Yo, gracias a Miguel, pues he sabido que si, por ejemplo, los de la Armada Invencible hubieran tenido una aplicación del tiempo, lo mismo habrían ganado. Habrían ganado. La verdad, Miguel. Esa es buena, Pero sí, entonces sí. a lo mejor ahora teníamos la capital en Londres. Y esto no sé si nos Pero gusta. habríamos ganado. Sí, habríamos ganado, pero... Igual hablaría imagínate, español todo el mundo. O hablaríamos inglés nosotros, Claro. pero sobre todo, imagínate que estuviéramos en Londres, con el clima de Londres y con la comida de Londres. O sea, eso es el infierno en la tierra, Con Richard. los Beatles, Oasis, Blur. El infierno en la tierra. Prefiero haber Chesterton. perdido. Prefiero haber perdido. Sí, bueno, eso... Yo soy muy british luego en Claro, mis aficiones, Churchill. pero... No, pero yo soy british viéndoles de lejos, pero no. Mejor aquí. Bien, y Colón también tuvo mucho que ver que llegara a América con la meteorología. También. Ujú. Es que tiene que volver, Miguel. Sí, son dos situaciones históricas muy meteorológicas, ¿eh? Sí, la clave de Colón fue que bajó a Canarias. Si no, no hubiera descubierto América. Dicen, que yo no sé si es verdad, yo no soy historiador, igual nos llaman de todo, ¿no? Pero dicen que Colón bajó a Canarias por un tema femenino, Fue una churri. efectivamente. Y eso hizo que al bajar de latitud aprovecharon los vientos alisios, y esos vientos alisios, que son vientos que los canarios conocen muy bien, se meten y te llevan hasta el Caribe. Pero si en vez de bajar hacia Canarias se hubiera metido por la zona de de las Azores, se hubiera metido en las calmas del anticiclón de las Azores y ahí se hubiera muerto. Pues mira, una mujer es la culpa... Si es que sois las Sí, culpables de todo, yo siempre lo he dicho. Nos vamos. En fin, Domingo, ¿sabes que he estado mirando el precio de una excursión al Ártico con el oceanográfico? Pues me Porque parece- sabes que me encantan todas las expediciones Me parece al Ártico, sobre todo las de antes, me la de parece me parece 1845, John Franklin. No, me parece una marcianada. O sea, la gente que paga Tú no dinero me ves ahí en un barco. La gente que paga dinero por sufrir me parece una marcianada. Pero me parece bien también que os lo permitan y que os vayáis. Como los que se meten en un cohete, los exploradores pagan un del dineral frío- para estar en un cohete ahí incomodísimo. No le encuentro sentido, pero Vale, si Es me que voy tengo- haces tú el programa, ¿no? yo tengo poca alma de aventurero. O sea, yo que a me mí- quiere patrocinar un viaje. Yo no, esas mediciones al que Ártico. hace Miguel buscando el punto más frío de la península, a mí me gusta mucho yo Vivac no. ese anuncio de prensa que es muy famoso de los que se fueron a intentar llegar al Polo Norte. ¿No lo conoces? Sí, claro. Sí, hombre, que era un anuncio de prensa que decía... se busca gente para una expedición difícil, peligro de muerte, me acuerdo, era más o menos así, riesgo extremo, dice, mala paga, dice, lo único que podemos asegurar es gloria y honor en caso de tener éxito, ¿no? Pues, o sea, me gusta mucho, es como muy victoriano. Y que ahora ya no habría escorbuto, por ejemplo. Muy british, muy victoriano, pero al mismo tiempo digo, yo ahí no me habría apuntado. Yo a ese anuncio no llamo a pedir trabajo, pero vosotros sí, Miguel y tú sí, porque Pues sois sí, te vamos haciendo las arriesgados. crónicas. Me parece bien. Pues yo me quedo aquí y yo seré el que redacte vuestro éxito en el Ártico o buscando el sitio más frío del mundo, que seguro que hay uno que hace mucho más frío que en los picos de Europa. En fin, pues nada, que estamos en todas las plataformas de podcast los sábados, los domingos en directo en el radio y así seguiremos en todo 2026, ¿no? En principio. Eso es. Bueno, incertidumbre radical. Incertidumbre, pero sí, en principio seguiremos. Muy bien, pues nada, un abrazo enorme a repartir.